Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Las trampas del deseo, cómo controlar los impulsos irracionales que nos llevan al error, escrito por Dan Ariely. Vamos a ver juntos un análisis detallado de este libro y de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por capítulos de Las trampas del deseo de Dan Ariely. ¿Tomamos siempre decisiones racionales? Cualquier persona que se haya enfrentado a situaciones límite y estresantes, aunque sean en el día a día, sabe que a veces la razón ni está ni se la espera. Sin embargo, Dan Ariely reflexionó sobre cómo, incluso sabiendo que la emoción a veces supera a la razón, el sistema da por hecho que los seres humanos tomaremos la decisión adecuada porque analizaremos empíricamente los datos, valoraremos opciones y elegiremos las más eficientes desde un punto de vista totalmente racional. Su reflexión, que llevó a cabo a raíz de un grave accidente, despertó un interés profundo por la capacidad de la mente humana para tomar decisiones correctas a pesar de la experiencia empírica. Todo empezó más concretamente cuando las enfermeras que le curaban sus quemaduras, que ocupaban el 80% de su cuerpo, quitaban los vendajes de golpe y con rapidez, pues siempre se había dicho que mejor un dolor intenso pero breve. Ariely investigó y descubrió que analizando bien cómo se produce el dolor, es mejor quitar las vendas poco a poco y suavemente. Básicamente igual que en otras muchas situaciones, las enfermeras tomaban una decisión que creían racional, pero no lo era. De sus estudios sobre el comportamiento humano y la razón detrás de este, Ariely llegó a la economía conductual. Esta disciplina sostiene que existe una discrepancia entre el modelo ideal de conducta racional que promueve la economía estándar y la conducta auténtica de los individuos en la vida diaria. No solo eso, sino que Ariely añade que esos comportamientos irracionales que omiten el análisis y la evaluación y que no aprenden de los errores son totalmente previsibles. Sabiendo esto, es fácil valorar la irracionalidad predecible sin presuponer la racionalidad y tomar decisiones más acertadas. Capítulo 1. Creemos que a diferencia de los peces o cualquier otro animal, somos seres racionales capaces de evitar los anzuelos y tomar buenas decisiones. Pensamos que sabemos distinguir entre una opción valiosa y un simple señuelo que parece comida, pero en realidad es una trampa. Sin embargo, Dan Ariely demuestra que esa seguridad es en gran medida una ilusión y que nuestras decisiones no se basan en el valor absoluto de las cosas, sino en la elección relativa, es decir, en cómo una opción se compara con otras disponibles. Uno de los ejemplos más conocidos del libro surge a partir de una oferta de suscripción al periódico The Economist. Se ofrecían tres opciones por defecto: acceso online por $59, versión impresa por $125 y acceso online más versión impresa por esos mismos $125. Ariely planteó las tres alternativas a un grupo de estudiantes del MIT. La mayoría eligió la tercera opción, pero cuando Ariely eliminó la opción intermedia, la claramente inferior, la preferencia cambió drásticamente. Ahora la mayoría optaba por la versión más barata. El simple hecho de introducir un señuelo había moldeado la decisión de más de la mitad de los participantes. Esto ocurre porque no decidimos en términos absolutos, sino comparando opciones entre sí. Elegimos lo que nos parece mejor en relación con lo que tenemos al lado, igual que el pez elige el anzuelo con comida porque la otra opción es no tener comida. Por eso, colocar un producto entre uno más barato y otro más caro dirige la elección casi automáticamente. Piensa si no en cómo los restaurantes incluyen un plato excesivamente caro en una carta para hacer que el siguiente en precio resulte mucho más atractivo. Además, no solo comparamos, sino que buscamos comparaciones fáciles. Ariely lo demuestra con un experimento visual en el que los participantes debían elegir con quién preferían salir en una cita. Cuando se presentaban dos personas muy similares y una versión ligeramente afeada de una de ellas, gracias a Photoshop, la mayoría elegía la versión original de esa persona repetida, es decir, la mejor versión entre dos. El resultado demuestra que ante tres alternativas y dos de ellas casi iguales pero una mejor, la gente tenderá a inclinarse por la mejor de aquellas dos. No hay racionalidad, sino un deseo inconsciente de quedarnos con la mejor opción. La relatividad también afecta a cómo valoramos nuestro salario y nuestra satisfacción. No importa tanto cuánto ganamos, sino con quién nos comparamos. Cuando se hicieron públicos los sueldos de altos ejecutivos en Estados Unidos con la intención de frenar su aumento, ocurrió todo lo contrario. Al verse por debajo de otros, muchos de estos ejecutivos pidieron subidas, y las diferencias salariales crecieron aún más. La idea central es clara: todo es relativo, aunque lo percibamos y creamos que estamos tomando decisiones racionales.
Así, mientras sigamos comparando, los anzuelos, siempre bien colocados, seguirán pareciéndonos irresistibles, incluso cuando el pez real nade justo al lado. Capítulo 2. ¿Cuántas veces has escuchado aquello de no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión? Pues esta frase es más cierta de lo que crees. En economía conductual, esa primera impresión funciona como un ancla. Por ejemplo, el primer valor que asociamos a algo condiciona todas las decisiones posteriores. Así, si la primera vez que fuiste a un restaurante el menú era de 15 euros, te costará pagar los 18 euros o asumir cualquier subida de precio. Dan Ariely va un paso más allá y demuestra hasta qué punto esas anclas influyen en nuestra manera de elegir, incluso cuando creemos estar decidiendo con criterio propio. Un buen ejemplo es la historia de las perlas negras de Tahití. Cuando Salvador Asael comenzó a comercializarlas, nadie las quería. Eran grises, pequeñas y poco atractivas. En lugar de venderlas baratas, decidió hacer justo lo contrario. Las colocó en una joyería de lujo con un precio desorbitado y las promocionó en revistas de moda junto a piezas exclusivas. El resultado fue inmediato, y aquellas perlas pasaron de ser ignoradas a convertirse en símbolo de glamour, obteniendo un efecto halo. El ancla ya estaba fijada, y nadie volvió a aceptar pagarlas al precio real, que habrían tenido al principio porque nadie las quería. Ariely demuestra que este efecto no es excepcional. En un experimento en el MIT pidió a los estudiantes que escribieran las 2 últimas cifras de su número de la Seguridad Social junto a distintos productos, por ejemplo vino, tecnología, bombones, y que luego indicaran cuánto estarían dispuestos a pagar por esos productos. Aunque las cifras eran completamente arbitrarias, quienes tenían números altos acabaron ofreciendo precios mucho más elevados que quienes tenían números bajos. Una referencia sin sentido había moldeado su valoración. Además, una vez fijamos un ancla, tendemos a mantener una coherencia arbitraria que poco tiene que ver con la razón. Por ejemplo, los precios relativos entre productos similares nos parecen lógicos, aunque el punto de partida sea absurdo. Piensa en las hamburguesas Smash, que tienen precios más caros que una hamburguesa normal solo por la moda, pero todos hemos aceptado que ese sea su valor inicial. Lo mismo ocurre con nuestras decisiones y hábitos. Cuando creemos que algo es bueno, nos aferramos a esa idea y seguimos actuando en consecuencia, incluso si la decisión inicial fue errónea. Quizá vas siempre al mismo bar, aunque la comida es de mala calidad, hayan cambiado los dueños y los precios sean más caros, solo porque la primera vez que fuiste tu experiencia fue buena y es tu bar de siempre. Por eso introducir un producto nuevo en un mercado competitivo es tan difícil. Las empresas tienen que romper las anclas ya establecidas. Howard Schultz lo logró con Starbucks al no competir solo en precio, sino creando una experiencia distinta al de una cafetería normal. Al cambiar el contexto, el ambiente, el aroma, la variedad, consiguió que los consumidores dejaran de usar otras cafeterías como referencia y aceptaran nuevos precios sin resistencia. En conclusión, las primeras impresiones pesan más de lo que creemos, y una vez que el ancla cae, moverla resulta mucho más difícil de lo que pensamos. Capítulo 3. Algo parecido ocurre con el efecto precio cero. Cuando un producto es gratis, lo elegimos casi automáticamente. En un experimento con chocolates, los estudiantes preferían Lindt a 15 céntimos frente a Kisses a 1 céntimo. Pero si los Kisses eran gratuitos y los Lindt costaban solo 14 céntimos, que es un precio muy barato para lo que suelen costar, aún así la mayoría eligió lo gratis, ignorando la diferencia de calidad. Amazon pudo comprobar este efecto en Francia de manera real, sin experimentos. Su precio de envío era mínimo, apenas simbólico y mucho más bajo que otras tiendas competidoras. Sin embargo, las ventas no crecieron hasta que eliminó completamente el coste de envío. Capítulo 4. Vivimos en un mundo donde algunas relaciones siguen normas sociales y otras reglas mercantiles, y mezclarlas puede cambiarlo todo. Piensa en la típica cena en casa de tu suegra. Si tras la velada sacaras la cartera y preguntaras el precio, la relación cambiaría por completo. Dan Ariely muestra que lo mismo ocurre con nuestras decisiones y motivaciones. El contexto determina nuestro comportamiento más de lo que creemos. En un experimento, estudiantes arrastraban círculos en un ordenador durante 5 minutos. Por participar, un grupo de participantes recibió $5, otro 50 céntimos y un tercero lo hizo como favor, sin pago de por medio. Los que trabajaron por normas sociales, es decir, sin pago, fueron incluso más eficientes que los que recibieron dinero. Entre los grupos que pagaban, trabajaron mejor quienes cobraron $5, mientras que la paga mínima desmotivaba. En una segunda fase del experimento se cambió el dinero por chocolatinas. La motivación y el rendimiento crecieron entre los participantes que habían recibido solo 50 céntimos, y se mantuvieron para los que habían cobrado $5 y para los que seguían haciéndolo altruistamente.
La conclusión es que los regalos, al no ser dinero, se rigen por normas sociales, pero al poner un precio la relación se vuelve mercantil y el rendimiento cae. Es más, en una última fase, Ariely indicó el precio de las chocolatinas, especificando que un grupo recibía chocolate Godiva, valorado en $5, y el otro solo Snickers, valorado en 50 céntimos. Al saber el precio, la relación volvía a ser mercantil. Ariely llama a esto el poder de las normas sociales. Estas funcionan mejor que el dinero, construyen relaciones y motivan de manera más duradera. Otro ejemplo es el de la Asociación de Jubilados de Estados Unidos, que pidió a varios abogados que ofreciesen sus servicios a los jubilados con una tarifa especial, menor de la que ofrecen normalmente. Los abogados dijeron que no, pero cuando se les ofreció trabajar gratis como una especie de voluntariado, dijeron que sí. Esto demuestra que cuando aplicamos normas sociales en vez de normas mercantiles, incluso cuando estas normas mercantiles implican ganar dinero y las sociales no, se prefieren las sociales por esa sensación de estar haciendo un favor o estar haciendo algo bueno. Capítulo 5. Todos hemos sentido cómo nuestros propósitos se desvanecen. Querer hacer dieta, ahorrar, dejar de fumar o hacer ejercicio se enfrentan a la gratificación inmediata y nuestras decisiones irracionales. Dan Ariely llama a esta tendencia a ceder a impulsos el efecto Axe. Bajo la influencia de la excitación, nuestras emociones alteran lo que consideramos correcto, llevándonos a comportamientos que de otra forma evitaríamos. En un experimento con 25 estudiantes de Berkeley, Ariely mostró cómo la excitación sexual cambia radicalmente nuestras decisiones. Mientras estaban fríos, los participantes daban respuestas más racionales a preguntas sobre su sexualidad. En una segunda sesión se les excitó con imágenes sexuales y las respuestas cambiaron. Por ejemplo, la propensión a conductas inmorales aumentó hasta un 136%, la tendencia a actos sexuales inusuales subió un 72% y el uso de preservativo cayó un 25%. La emoción sobrepasa la razón y nuestras metas a largo plazo quedan relegadas. Capítulo 6. La desidia es otra forma de irracionalidad que nos sabotea. En otro experimento con estudiantes del MIT, Ariely comparó 3 grupos. Uno que fijaba sus propias fechas de entrega, sin poder cambiarlas una vez las comunicasen. Otro grupo tenía libertad total y un tercer grupo disponía de fechas establecidas por el profesor. El grupo con calendario impuesto obtuvo las mejores calificaciones, el que tenía libertad total las peores. Este comportamiento está relacionado con el sesgo de presente, que nos lleva a priorizar la gratificación inmediata frente a las decisiones más beneficiosas a largo plazo. Estos compromisos pueden ser creativos, tarjetas de crédito que limitan gastos o incentivos financieros condicionados a cumplir objetivos, como acudir a revisiones médicas. Capítulo 7. Dan Ariely se preguntó por qué tendemos a sobrevalorar nuestras pertenencias y decidió hacer un nuevo experimento para ello. En la Universidad de Duke, los estudiantes que logran entradas para partidos de baloncesto nacionales valoran muchísimo más sus entradas que quienes no las consiguieron, a pesar de haber pasado por el mismo proceso de colas interminables. Los primeros pedían un promedio de $2.400 para revenderlas, mientras que los que no tenían entrada solo estaban dispuestos a pagar $170 en la reventa. Es decir, una vez tienes aquello que codiciabas, le das un valor mucho más alto del que realmente tiene. En sus propias palabras, Ariely lo explica así. El orgullo de la propiedad es inversamente proporcional a la facilidad con la que uno ha montado el mueble. Esta referencia al mueble se debe a que este fenómeno Ariely lo llama efecto IKEA o efecto de dotación. Cuanto más esfuerzo invertimos en conseguir algo como montar un mueble de 1000 piezas de IKEA, más lo apreciamos, aunque el valor y el precio originales sean muy bajos. Así, hay gente que ve en su armario de IKEA un mueble de calidad inigualable, aunque le costó solo 50 euros. El apego no se limita a lo que ya poseemos. En subastas online, por ejemplo, los participantes sienten que un objeto es casi suyo mientras pujan, y a veces terminan pagando más de lo planeado solo para evitar perderlo, aunque nunca lo han tenido. Este sentido de propiedad anticipada explica estrategias de marketing como los periodos de prueba o las garantías de devolución. Nos hacen creer que el objeto es nuestro y nos llevan a valorarlo más, aunque objetivamente no lo necesitemos. En resumen, nuestra irracionalidad nos convierte en coleccionistas de objetos, guiados por el orgullo de la propiedad y la ilusión de control, más que por necesidades reales o decisiones racionales. Capítulo 8. En este capítulo, Dan Ariely analiza una de nuestras trampas mentales más habituales, la obsesión por no cerrarnos puertas. Nos cuesta decidir porque tememos perder oportunidades futuras, aunque esa indecisión termine perjudicándonos en el presente. Ariely abre el capítulo con una historia extrema pero muy ilustrativa.
En el año 210 a.C., el general chino Xiang Yu ordenó destruir los barcos y las cazuelas de su ejército antes de entrar en combate. Sin posibilidad de huir ni de distraerse, sus soldados solo tenían una opción: luchar. El resultado fue contundente, con 9 victorias consecutivas y el colapso del enemigo. Al eliminar alternativas, aumentaron el foco, el compromiso y la eficacia. Trasladado a la vida cotidiana, tendemos a mantener abiertas múltiples puertas: el estudiante que no se decide por una carrera, la persona que no rompe una relación por si la alternativa resulta peor, o quien acumula proyectos sin comprometerse del todo con ninguno. Ariely demuestra esta conducta con un experimento basado en un juego informático, en el que los participantes podían elegir entre varias puertas que ofrecían recompensas. Aunque concentrarse en una sola opción generaba más beneficios, la mayoría prefería gastar recursos manteniendo abiertas todas las puertas posibles. La conclusión es clara: la indecisión tiene un coste. Mantener opciones abiertas consume tiempo, energía y atención, y reduce la intensidad con la que nos implicamos en lo que realmente importa. Paradójicamente, el miedo a perder oportunidades acaba haciéndonos perder más. Ariely demuestra así que cerrar puertas no es un fracaso, sino una estrategia racional frente a nuestra irracionalidad. Elegir implica renunciar, pero también permite avanzar con mayor claridad, compromiso y resultados. Capítulo 9. Ariely demuestra que el precio no solo afecta a lo que pagamos, sino a cómo experimentamos los efectos de un producto. Cuanto más caro parece algo, más confiamos en ello y más probable es que funcione. Piensa en el marketing de muchas marcas de lujo, que se sostienen sobre un precio altísimo como prueba irrefutable de su calidad superior. Esta lógica se repite en otros muchos ámbitos. En un experimento se ofrecieron 2 cervezas, una Budweiser normal y otra idéntica con unas gotas de vinagre. Quienes no sabían qué estaban bebiendo preferían sorprendentemente la cerveza con vinagre. En cambio, quienes conocían el ingrediente antes de probarla la rechazaban casi automáticamente. Lo interesante es que quienes se enteraban del vinagre después de haberla probado seguían prefiriéndola. La predisposición había condicionado el gusto. Algo similar ocurre con las marcas. Estudios con resonancia magnética funcional mostraron que cuando una persona sabe que está bebiendo Coca-Cola, se activan áreas cerebrales asociadas al placer y la emoción, algo que no sucede cuando la marca es desconocida. La imagen y la historia de la marca amplifican la experiencia. Nuestras expectativas moldean la realidad que experimentamos. Lo que creemos antes de probar algo puede ser determinante tanto como el producto en sí, y quienes saben generar esas expectativas tienen una poderosa ventaja. Capítulo 10. Nuestras creencias no solo influyen en lo que pensamos, sino también en lo que sentimos físicamente. Dan Ariely demuestra que las expectativas pueden alterar nuestra percepción del dolor, del sabor e incluso de la actividad de nuestro cerebro, esto es, nuestra racionalidad limitada. El efecto placebo es el mejor ejemplo de ello, ya que lejos de ser una ilusión es una respuesta real del organismo y funciona con más fuerza de lo que imaginamos. Uno de los hallazgos más sorprendentes del autor es que el precio puede potenciar ese efecto placebo. En un experimento en el MIT, estudiantes tomaron una supuesta medicina llamada Belladonna antes de recibir descargas eléctricas. El fármaco les prometía aliviar el dolor, pero en realidad era solo vitamina C. Cuando los participantes creían que cada dosis de esta medicación costaba $2,50, la mayoría experimentó un alivio notable ante las descargas. Sin embargo, cuando el precio bajó a 10 céntimos, el efecto placebo se redujo casi a la mitad. El medicamento era el mismo, era vitamina C, lo único que había cambiado era su percepción de valor según el precio. Capítulo 11. Dan Ariely parte de un dato impactante. Los fraudes cometidos por empleados dentro de sus propias empresas generan un perjuicio económico muy superior al de los robos tradicionales. Esto le lleva a cuestionar la idea de que la deshonestidad sea cosa de malas personas aisladas y a plantear que bajo ciertas condiciones la mayoría de nosotros estamos dispuestos a hacer trampas. Para demostrarlo, Ariely diseñó experimentos en los que estudiantes universitarios respondían preguntas de cultura general con incentivos económicos por cada acierto. Cuando los alumnos se autocorregían sin supervisión, sus resultados mejoraban notablemente respecto a los grupos controlados, lo que evidenciaba pequeñas trampas conscientes. No se trataba de fraudes extremos, sino de ajustes leves que permitían mantener una buena imagen de uno mismo. Esto nos indica que la deshonestidad aumenta cuando no hay vigilancia y cuando creemos que no dejamos rastro. Sin embargo, también significa que recordar explícitamente un código ético, como los 10 mandamientos, reduce drásticamente las trampas, incluso entre personas no religiosas. La simple activación de principios morales actúa como freno inmediato. Ariely concluye que la honestidad no depende solo del carácter individual, sino del contexto.
Por ello, critica la eliminación de organismos de control ético en muchas profesiones y defiende la necesidad de reforzar marcos institucionales que recuerden constantemente los límites morales. Capítulo 12. En este penúltimo capítulo, que es una continuación del anterior, Ariely profundiza en un matiz clave. Somos más propensos a hacer trampas cuando no tratamos con dinero de forma directa. Manipular objetos, puntos, vales o cifras abstractas nos permite distanciarnos moralmente del acto deshonesto, mientras que el contacto físico con el dinero activa mayores frenos éticos. El autor muestra que preferimos las trampas de guante blanco, exagerar una parte del seguro, usar ropa y devolverla, inflar gastos reembolsables o llevarnos pequeños objetos de la oficina. No solemos cometer grandes robos, pero sí aceptamos pequeñas transgresiones que podamos justificar internamente sin sentirnos deshonestos. Ariely sugiere que el dinero físico, con su carga simbólica, reduce ese margen de autoengaño. Aunque su explicación sobre el papel moral de los billetes resulta discutible, la idea central es clara. Cuanto más abstracta es la transacción, más fácil es racionalizar la trampa. Finalmente, el autor amplía el foco y señala que la deshonestidad no es solo un problema individual, sino también organizacional. Casos como Enron o WorldCom muestran que las prácticas corruptas se normalizan cuando vienen impulsadas desde arriba. Cuando es el propio jefe quien induce a hacer trampas, la frontera moral se desplaza y la deshonestidad se convierte en parte del sistema. Hasta aquí el análisis de las trampas del deseo de Dan Ariely. Si quieres disponer de un análisis más detallado de este libro, además de conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes, entra en tunovela.es, donde podrás leer el resumen y análisis completos. Te recordamos también que si estás buscando un resumen más general de este libro, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.